Muy buenas noches, es un gusto y un placer para mí estar en la pantalla de tu dispositivo el día de hoy. La verdad que me siento muy maravilloso de que tú me tengas en tu dispositivo. Esta noche estoy muy feliz, estoy muy agradecido porque tengo acá a mi lado a la persona que inspiró este canal, la persona que fue la razón de crear este espacio, la persona que con una simple conversación me hizo a mí entender de que no me podía quedar con tan preciosa historia para mí y que tenía que crear un espacio y un canal para compartirlo con muchas personas. Esta noche estoy agradecido de tener acá, te la voy a presentar, a mi amiga, a una persona inspiradora, Claudia Elizabeth Ispatá. Un gusto, Claudita. Muchas gracias. Estoy súper agradecido, Claudita, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Eh, Es un gusto para mí, la verdad, que me hayan tomado en cuenta para esta entrevista, este trabajo que tienes ahorita para arrancar tu programa, ¿verdad? Para mí es un gran gusto. Para mí mucho más, Claudita, para mí mucho más. Te comento, conocí a Claudita por mi esposa hace unos meses. No me esperaba lo que me iba a encontrar en esa ocasión. Encontré una historia de vida magnífica, maravillosa y que me hizo reflexionar durante muchos días. Sin más preámbulo, ya te presenté a mi amiga Claudita Espatá y me gustaría iniciar preguntando algo muy básico, Claudita. Claudita, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en la ciudad capital de Guatemala, en el barrio Gerona, en el Hospital General de Guatemala. 100% metropolitana. 100% metropolitana, con orígenes, se podría decir, de Baja Verapaz. Mis papás son de Rabinal, Baja Verapaz. Oh. Ellos son de allá y nosotros hemos nacido y crecido acá. Creciste acá igual en la metrópoli. Exacto. Cuando dices nosotros, Claudita, ¿cuántos hermanos fueron? Somos 4, 2 mujeres y 2 varones. ¿Tu núcleo familiar eran tu papá, tú, tu mamá, tus hermanos? Mi mamá y mis hermanos. Únicamente no. Únicamente, sí, mi papá no, él iba y venía, entonces no. Pero si lo conociste. Sí, lo conocí, tuve la dicha de conocerlo, pero más fue mamá que papá. Más tu mamá que el papá. Exacto. Claudita, cuando tú eras pequeña, ¿a qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá siempre se ha dedicado a lo que es las ventas y los oficios domésticos. Ese fue el trabajo de ella al radicar aquí en la capital. Cuando ella ya vino de su pueblo para acá, ella empezó a trabajar en casas como doméstica. Y después, ya cuando ya tengo un poquito uso de memoria, se podría decir, ella se ha dedicado a lo que es vender, así como yo. Oh. Es algo que ha venido, es algo que aprendiste, que heredaste y que ejecutaste. Se podría decir que fue lo que ella me enseñó. Muchas gracias, Sí. Claudita. Ya para ir adentrándonos un poquito más en la materia, ¿cómo eran las tardes en tu casa, las tardes, los fines de semana? ¿Cómo era la convivencia con tus hermanos? Bueno, pues con mis hermanos, como te dijera, en sí yo fui hija única por 11 años. Un montón de tiempo. Soy la mayor y entonces te puedo hablar un poco de que mis tardes era jugar con los hijos de las personas donde mi mamá trabajaba, que gracias a Dios ella contó ahí sí que con mucha suerte y la bendición de Dios, que le tocó trabajar con patronas que no la veían como la empleada de la casa. Ella era más que la empleada, le tenían confianza. Al igual los hijos de estas señoras se crecieron conmigo. O sea, yo jugaba con ellos, a la vez trabajaba con mi mamá. Recuerdo que cuando ella tenía que lavar ropa en las casas donde trabajaba, en un lavadero yo enjabonaba la ropa y en otro ella desaguaba. O sea, vine creciendo, trabajando, se podría decir. Ya cuando nacieron mis hermanos, por decir mi hermana, era como que mi hija, porque tenía que ayudar a mi mamá a cuidarla. En lo que ella trabajaba, yo la cuidaba. Por poco tiempo también, porque al tiempo mi mamá la metió en guardería. Entonces no te puedo hablar de tardes como cualquier niño, ¿va? Que disfrutaba su niñez jugando.
siempre fue trabajo al lado de mi mamá. Sí. Estuviste bastante pegada a tu mami. Sí, la verdad que sí, porque como te digo, ¿verdad? Ella trabajó siempre en de oficios domésticos, o sea, siempre anduve con ella. O sea, casi no me dejaba ni sola en la casa, siempre anduve con ella. Hasta la adolescencia, siempre anduve con ella. Ya la adolescencia ya fue como que otro rollo. Otro rollo que vamos a hablar en unos momentos. Sí. Disfrutaste a tu mami hasta la adolescencia, estuviste pegada con ella. ¿Cómo era ir a la escuela en esos momentos? Pues yo lamentablemente, bueno, tal vez no se puede decir lamentablemente porque fue lo que mi mamá me pudo dar con mucho esfuerzo, llegué hasta lo que fue sexto primaria. Recuerdo que mi mamá siempre se iba a lavar, a planchar, y entonces en la mañana yo estudiaba. Yo no tuve la dicha de tener una mamá que me fuera a dejar, mucho menos irme a traer, porque por su trabajo ella no podía. Entonces mi tiempo de escuela, se podría decir, era de ir y venir yo sola, siempre. Yo llegaba a la casa, tenía que calentar mi comida, o a veces tenía que ir a las casas donde mi mamá me decía, en tal casa voy a estar lavando, voy a estar planchando, allá llegas. Y entonces esa fue mi parte de estudio, se podría decir, así fue como yo estudié. Era raro que mi mamá me llegara, incluso siempre añoré que mi mamá llegara para los actos del Día de la Madre. Nunca la tuve porque por su trabajo, no era porque ella no quisiera, porque me imagino que ella tal vez hubiera querido estar, pero como era su trabajo le impedía estar conmigo. Entonces ahí sí, siempre fui solita. Incluso para la graduación de mi sexto primaria, recuerdo que yo la esperaba y mi mamá no llegó. Pero tal vez un tiempo hubo como un poco de resentimiento, ¿verdad? Un poco como que, ¿por qué no estuvo conmigo? ¿Por qué no me acompañó? Pero la vida me fue enseñando de que, pues, no fue muy fácil para nosotras. Digo para nosotras porque tanto para ella como para mí, ¿verdad? Yo siento que ella sí hubiera querido estar conmigo, pero su trabajo no se lo permitía. Sí, en alguna forma te golpeaba un poco esa situación de no tener a tu mami en esos momentos. Sí me golpeaba porque yo veía a mis compañeras, ¿verdad? Que la mayoría pues siempre estaban las mamás afuera de la escuelita esperándolas, o en cualquier acto siempre mamá ahí estaba, o el día del padre, el papá ahí estaba, y en mi caso no. Yo siempre hacía mis tarjetas. En aquel entonces uno hacía unas tarjetotas, me acuerdo de este tamaño, sí, de las cartulinas, hay una gran la cartulina completa. Recuerdo yo que hacía unas grandes cartonas así para mi mamá. Y sí me dolía un poco, no solo el que ella no llegara, no también porque mi mamá siempre fue como que muy, como te dijera, muy seca. Yo no sé qué es un abrazo de mamá, mucho menos un beso de mamá, porque ella fue criada así y también por su trabajo, no sé si echarle la culpa al trabajo o la manera en que ella creció, pero yo no supe qué es tener una mamá cariñosa, una mamá que se sentara a la par mía, que jugara conmigo. Siempre fue trabajo y siempre fue como que también la clase de vida que ella llevó, como que yo lo veía como que ella remataba conmigo. Mi mamá fue muy dura, muy estricta a la vez y muy poca de dar amor. Eso fue lo único que yo sufrí en esa etapa de mi niñez y de mi tiempo de escolaridad, se podría decir. Yo le daba cartas y ella, ¡ay, déjalo! Y era así como que, mamá, le traje la carta del Día de la Madre. Me tomó 3 recreos, Sí, ¿no? no, y ya lo recibía y ahí lo dejaba. Sí, Fue algo que hasta cierto punto pues deja marcó memorias. Marcó un poco de mi vida. Uh-huh. El día de tu graduación de sexto,
ese momento lo tenés bien presente. Bastante, bastante porque recuerdo que tenían que estar las mamás ahí porque se usa siempre, va, de que le ponen el anillo a uno desde la prepa, ¿verdad? Y mi mamá no llegó porque ella tenía que trabajar, porque si no trabajaba no había para pagar el cuarto donde vivíamos o para darme mi comida o para los cuadernos, aunque siempre hubieron ocasiones en que hubieron personas, pues, de patrones de ella, que siempre me facilitaban mis cosas, mis útiles, a veces el uniforme, pero igual no alcanzaba, aún siendo hija única no alcanzaba, pues, en aquel entonces. Y entonces sí marcó, recuerdo muy bien esa etapa. Yo la esperaba y ella no llegó. Ya cuando me llamaron al frente, yo me recuerdo que sí lloré mucho porque mis amigas, cuando las llamaban, ¿verdad? Y la típica musiquita de grabación, tan, 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 y pasaban, ¿verdad? Y cuando ellas pasaban, ya la mamá ya las estaba esperando al frente, ¿verdad? Para hacer entrega del diploma de sexto grado, ¿verdad? El reconocimiento y todo, el cual yo no lo tuve. No lo tuve y aparte de, siempre había niñas que, porque como miraban que no llegaba mi mamá y que siempre fui se podría decir, de escasos recursos, siempre, nunca faltaba aquella niña que te mirara mal, que incluso hasta me decían, ay, la india bananera, porque mi mamá vendía bananos y sigo con los bananos. Y entonces me acuerdo mucho que mucho me señalaban por ser hija de la doméstica. Llame, ay, la hija de la señora que limpia baños. O ahí viene la india bananera. Siempre me unieron de esa manera. Eso sí, marcó mucho mi infancia. Pero gracias a Dios lo superé. Pues. Son cosas que van formando el Que carácter. van formando carácter de uno, es muy cierto. Ajá, es cierto. Esa fue mi etapa de niñez en la escuela. Ahora ya en una etapa adulta, en una etapa madura, ¿algún día llegaste al análisis de pensar, bueno, tal vez mi mamá, por situaciones del trabajo, fue una mamá ausente, pero al final fue una mamá proveedora, porque esas ausencias fueron por proveer lo que su hija necesitó? Lo que yo necesitaba, sí. Ya conforme el tiempo, pues sí, vine yo a ver que en realidad lo que mi mamá hizo fue lo mejor que ella pudo hacer. Lo mejor que ella pudo hacer para darme a mí, lo mejor que ella pudo darme, ¿verdad? A sus, como te dijera, lo que estaba a su alcance, lo que ella me pudo dar. O sea, para ella fue lo mejor. Y yo ahora entiendo que sí fue buena mamá. Fue buena mamá, no tengo por qué reprochar, por qué recriminar el que ella estuviera ausente en esa etapa de mi vida, porque era la única que yo tenía para mí. Era la única que tenía que ver por mi comida, por mi estudio, por donde yo iba a vivir. E incluso a pesar de que era ausente, recuerdo yo y le cuento a mis hijos ahora, me acuerdo que ella teníamos un gavetero donde había una gaveta que era específica para mí, donde ella cada mes o cada quincena me compraba chucherías. Entonces, para que yo no saliera a la tienda, ella sabía que yo estaba en aquel cuarto sola, ahí me mantenía en aquel entonces los chicles de fichita. Me acuerdo que me compraba las bolsitas de chicles de ficha. Que ya no hay, ¿no? Que ya no hay, ya no existen. Los chicles de bolita. Los pudiste guardar. Eran de colección. Eran de colección, no lo sabía. Sí. Y entonces ella hacía lo posible por mantenerme mis chucherías. Ajá, incluso recuerdo que tempranito a veces le tocaba irse temprano, salía de casa y yo me tenía que preparar mi desayuno, pero siempre había que comer porque ella por eso trabajaba. Siempre me mantenía mis huevitos, mis sopitas y me dejaba 5 centavos. Con esos 5 centavos yo tenía que comprar 2 quetzales de pan para mi desayuno y 3 centavos para llevar a la escuela. O sea, a pesar de, ella hacía lo posible porque yo tuviera mi refacción y porque tuviera para gastar en la escuelita.
O sea, sí. Una etapa, y en esos momentos que cuando tú sonríes me muestra a mí que son etapas y son momentos que te recuerdas con mucho afecto, con mucho Y cariño. orgullo a la vez. Y orgullo, ¿verdad? Y orgullo. Sí. Qué lindo lo que me estás comentando, estoy disfrutando mucho, la verdad que esta retroalimentación de este repaso de la historia de vida que tienes, la estoy disfrutando bastante. Si Gracias. tú en casa probablemente la estás disfrutando igual que nosotros, vamos a hacer un pequeño corte en este momento, vamos a cargar un poco de baterías con un poco de café, tú en casa pues tómate una limonada, un café, un té. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es un gusto que sigas acá. Los pequeños siguen acá. Mi amiga Claudita aún está aquí. Estamos acá disfrutando mucho. Nos está encantando la plática aquí con Claudita. Te agradezco mucho por repasar tu historia de vida con nosotros. Claudita, pues acabamos de terminar tu etapa de la primaria. Ahorita en el corte me decías que en la secundaria muchas cosas se terminaron yendo al carajo. Se fueron al carajo muchas cosas. Pero las vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Entonces, terminas tu primaria y luego, ¿qué sigue? Pues hablando de estudios, ya nada. Ya nada porque mi mamá hizo lo posible de llevarme hasta lo que era sexto primaria. Luego, una de las señoras donde ella trabajó, recuerdo que le dijo, mire, mi mamá se llama Pedrina, y le dice, mire Pedri, le dice, déjeme a Betty aquí, trabajando conmigo, o sea, yo iba a trabajar con ella, mi mamá siempre iba a llegar a trabajar, pero yo me iba a quedar viviendo ahí con ella para ayudarla ya en la noche, que lavar trastos, lo necesario, ¿verdad? Y la señora prometía darme estudio hasta que yo me graduara o saliera de la universidad. Pero la señorita no quería el encierro. Como típico adolescente, ¿verdad? Era su espíritu libre. Sí, me podría decir. Me gustaba mucho el vacil, ¿verdad? Como cualquier joven, ¿verdad? El vacil porque a esa etapa pues siempre viví yo como que de la escuela a mi casa, de la casa a la escuela, a buscar a mi mamá donde ella estuviera trabajando. Y entonces como que ya conocía yo otras amistades. Conforme yo salía a vender con mi mamá, siempre recuerdo que conocí a unas amigas que vendían en lo que era, ¿cómo por dónde decirte? Por Samaritana Centro, siempre en el centro, por el Parque Central. Me hice amigas de unas muchachas que vendían. Y entonces yo ya me mantenía solo con ellas y ellas contrataban mucho patojos que les vendieran. Y entonces yo ya me fui a trabajar con ellas a venderles. Pero la idea no era solo ir a trabajar con ellas, sino que ya convivir con la patojada que trabajaban con ella. Y no es malo. Pues no era malo. Lo malo era de que yo ya no quería estar en mi casa. Yo ya quería estar solo trabajando con ellas y ya no ayudaba a mi mamá. Trabajaba, pero ya no ayudaba a mi mamá. Ahí fue donde ya mi mamá tomó la opción de meter en guardería a mis hermanos, porque ya no estaba yo para cuidarlos. O sea, yo como que ya no quería estarlos cuidando a ellos. Yo ya quería ir a bailar, ir a jugar, a los capítulos, a las maquinitas y todo eso. Y el cuidar a mis hermanos como que no podía. ¿Va? Fue culpa de los capítulos. Culpa de los capítulos y de los discos. Sí, y entonces como que en ese tiempo entonces ya entré como que la etapa de la rebeldía. Ya no le hacía caso a mi mamá. ¿Y qué te decía? Que me fuera de la casa, que si calle quería que me fuera. Y agarraba el cordón y... Me pegaba. Mi mamá me daba con lo que encontrara. Con lo que encontrara. Y yo ya estaba chorreando sangre. En aquel entonces no sé si solo era mi mamá, pero mi mamá era una de las que yo solo le decía y
Se armaba un conflicto armado en la casa. Totalmente, totalmente. Y no solo de por sí ha sido ella de un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y entonces no era de que ella fuera mala, ni que yo era una santa paloma. Por algún motivo ella me pegaba. Obviamente yo me ganaba los cinturonazos, ¿verdad? Aunque ellas no eran cinturonazos, ella lo que encontraba al alcance. Con eso, ahí era la chancla voladora, la piedra voladora. No era el gato volador. Lo perdonarás, Claudita. Perdónalo. Para ustedes que nos están viendo en casita, es el bebé de la casa, se llama Duque, es precioso. ¿Duque? Y le gusta robar cámara. Hoy es su debut en la pantalla grande. También. En algún momento tendrá una historia de vida que contarnos él también. No me tocó sola. Y ella es Betty, es la hermanita pequeña de Duque. Ella es la tocaya. ¿Qué pasaba? En algún momento en que desembocó esta situación de los cinturonazos, de las rebeldías, de las escapadas? Varias veces mi mamá me decía, bueno, calle querés, te vas de la casa. Y me sacaba de la casa, te soy honesta, me sacaba de la casa. Pero también me sacaba de la casa porque en aquel entonces, donde nosotros vivíamos, después de alquilar un cuarto, mi mamá se hizo de un terrenito. Y en ese terrenito no había luz, no había agua, mucho menos luz. Menos íbamos a tener televisor, nunca lo tuve. Y entonces yo me iba a las vecindades a ver televisión. Me iba con una vecina que era mi amiga, una señora grande, pero era mi amiga. Y entonces ella me daba permiso para ir a ver televisión con ella. En aquel entonces, las famosas películas de Vicente Fernández, de Pedro Infante. Y a mí me gustaba ver eso. A todos. O ir a ver que el Chavo del Ocho, los Picapiedras, Tom y Jerry. Y entonces yo me escapaba y me iba a ver tele con esta señora. Pero acuérdate de que las películas mexicanas las daban en la noche. Y entonces en ese entonces ya tenía como 13 años, de 12, de 10, 13 años. Había demasiada energía. Sí, y entonces yo me iba a ver tele y a mi mamá le caía mal que yo anduviera, según ella, desindiando. Pero yo me iba por ir a ver tele. Ya cuando yo regresaba, la covacha ya estaba con tranco. Oh. Ya no podía entrar. Esto se fue al carajo. Sí. Andate de la casa si en la calle querés vivir, ¿va? Y así como que, mamá, ábreme la puerta. Estabas literalmente pidiendo pasar en tu casa. Exactamente. Pero como era una champa de lámina, entonces a veces me tocaba como que cruzarme el cerco de lámina para poder entrar. Pero no entraba a mi cuarto, me quedaba en el patio. ¿Que acampabas en el patio? Ahí me tocaba que quedarme en el patio. ¿Y tus hermanos qué hacían? No me abrían la puerta porque ellos ya estaban dormidos. Oh. Y como eran más pequeñitos que yo, como te cuento, ¿verdad? Yo soy la mayor y le llevo 11 años a mi hermana. Entonces, si yo tenía 13 años, ella tenía 2 años. Y los vecinos me decían, se está metiendo a la casa de Pedri, se meten a la casa de Pedri, ¿no? No, ya sabían que mi mamá... ¡Ladrón! A mi mamá le tenía miedo. Sí, porque era de carácter fuerte, pero era conmigo, no con la gente. Y a veces como que, no, le pegue a la niña, le tiraban piedras, ¿va? Porque sí tenía un carácter corrija fuerte. Su casa, no corrijas. Pero sí era porque yo también era tremenda. Pero tremenda en el sentido de que me iba a ver tele a las vecindades, o me iba, te digo, a jugar con las patojas, ¿verdad? Ese era mi rol. Y siempre me echaba de la casa. ¿Y la escuela en ese momento ya estaba totalmente abandonada? Ya estaba abandonada porque ya me tocaban básicos, lo cual ya no, o sea, ella ya no me pudo dar básicos y tuve la oportunidad, pero no la aproveché, como te contaba, con la señora que me quiso dar estudio, pero como lo que yo quería ya, y ahí ya había pasado la etapa de que me iba a ver televisión a las vecindades porque ya había conocido otras amistades. Entonces ya el rollo ahí ya era de ir a bailar, y tal vez no bailaba al 100, pero me gustaba ir a las discotecas, me gustaba ir al cine, me gustaba ir a los Capitol, y entonces ya era otro rollo, ¿verdad? Entonces ya a veces yo dejaba la venta sola. Y cuando mi mamá llegaba, y Betty, porque a mí Betty me dicen en la casa, mi nombre es Claudia Elizabeth, pero para mi familia soy Betty.
Y para mis amigos soy Claudia. Y ahora en redes sociales Elizabeth. Y entonces... Y acá en Háblame de ti eres Claudita. Gracias. Y entonces era así como que, ¿y Betty dónde está? Betty se fue para... ¿sabe Betty a no dónde? está. Ya, Betty ya, se ya. fue. Sí, y entonces llegó un momento que sí me tuve que ir de la casa. ¿Qué edad tenías? Tenía como 14, 15 años. 14, 15 años. Me fui a vivir con estas mis amigas que te cuento que conocí, que ellas contrataban patojos para que les vendieran. Y entonces una de ellas se daba cuenta que mi mamá como me pegaba. Pero me pegaba porque yo dejaba la venta sola y me iba a papalotear. En ese entonces yo no decía eso. En ese entonces mi mamá tan mala que es, mi mamá cómo me pega. El soldado abandonaba su puesto de servicio. Exacto. Y entonces esta mi amiga una ocasión me dijo, porque se dio cuenta que mi mamá, sí, ¿qué vas a imaginarlo? Y me pegaba mucho en la calle, por eso mismo. Entonces una vez me dijo esta chica, nunca vayas a agarrar la calle. El día que tu mamá te vuelva a decir y te eche de la casa, yo vivo en una covachita, pero ahí vas a ser bienvenida. Y al sordo le dijo, donde ella vivía, vivían todos mis amigos que conocí con ella. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Exacto. Entonces me fui a vivir con ella. ¿Para qué te cuento? El irme a vivir con ella fue como que... ¿Y qué edad tenía ella? Ella tenía como... Yo tenía como 15, ella tenía como 25 años. 25, O sea, 25 eran años. súper jovencitas. Eran jóvenes, exacto. Bueno, yo también, no tanto, ¿verdad? Sí. Pero... Ajá, pero eran buena onda. Te digo, no, para mí ellas no fueron amistades. Mi mamá hasta hoy fecha lo ve así como que por ellas te perdiste, por ellas agarraste calle, pero no, la verdad no. Eran personas que también la mamá les enseñó a vender, les enseñó el trabajo hasta hoy día. Un saludo si llegaran a ver este video. Yo no quiero mencionar nombres, pero si lo llegan a ver, yo sé que se van a identificar y ya saben de quiénes hablo. Y hasta hoy fecha ellas tienen su negocio por su cuenta y han crecido bastante. Y con ellas fue que yo aprendí también más del negocio, a desarrollarme más, a desenvolverme más y a vender como que de todo un poco, ¿verdad? Entonces... de igual forma, para mí un saludo. La chica de 25 años, ¿para qué la invitas? Si ya te dabas cuenta, ¿para qué la invitas? Así me dijo, el día que tu mami te vuelva a echar otra vez de la casa, no agarres calle. Te vas a vivir a mi casa. Y recuerdo que su mamá ni sabía. Y su mamá era igual que mi mamá. Tal vez no pegaba así como mi mamá, pero bien estricta. Una señora muy, muy seria. Bueno, no le probaste el cinturón, no puedes garantizar nada. Entonces... No, pero sí me regañaba. Y me regañaba para bien. Que en paz descanse. Ella ya falleció. Para mí fue como una mamá. Nunca se lo dije, pero para mí fue como una mamá, la mamá de ella. Porque... nunca dijo, o sea, a mí no me dijo nada. Tal vez a esta chica sí la regañó por haberme llevado a la casa. Pero a mí nunca me dijo nada, nunca se metió conmigo. Simplemente yo llegaba y era así como que, ¿será que la saludo o no la saludo? ¿Va? Porque la señora así bien regia, bien va. Y así fue con todos sus hijos, pero gracias a Dios me encontré con una familia trabajadora, honesta, muy querida. Y yo le agradezco mucho a Dios y a la vida por habérmelas puesto a mi camino, porque ella pues me dio como que te vas a mi casa, pero no fue con una familia, por decir así, ¿cómo te dijera? De ladrones o que me enseñaran a hacer cosas malas, no, al contrario. Lo mismo Entonces que te estaban tendiendo una mano. me tendieron una mano. Estaban abriendo una puerta. Me dieron dónde vivir, me dieron trabajo, me dieron comida. O sea, yo ahí no puedo decir nada. Al contrario, yo me salía y me acuerdo que me decían las patojas, si vas a salir, venís antes de las 10, porque si no mi mamá cierra la puerta y ya no puedes entrar. ¿Otra vez?
pues así. Como en esa colonia era donde vivían mis amigos por los que yo me había ido a vivir con ella. Champions, vamos a lo mismo. Y entonces esa fue mi adolescencia con ella. ¿Hasta qué edad te quedaste ahí? Viví como, se podría decir que aproximadamente como 7 años. Pero yo iba y venía, pero iba y venía donde mi mamá y regresaba con ellas. Cuando mi mamá se enojaba y me sacaba de la casa otra vez, regresaba otra vez con ellas. Pero esta señora, la mamá de ellas, no se me olvida, siempre me mandaba de regreso con mi mamá. Siempre me decía, mi hija busque a su mamá, mi hija regrese con su mamá. O a veces le decía a su hija, mira, dale para que le lleve. Entonces ya ellas me daban cierta cantidad de dinero para que yo pasara comprándole. Como ya estaban mis hermanitos, entonces yo ya tenía que llevar como que galletitas o una su magdalena o dinero a mi mamá. Ella siempre me mandaba a buscar a mi mamá, pero mi mamá siempre me regresaba. ¿Qué te fuiste? ¿Qué venís a hacer aquí? Y no voy a tener familia en otro lado. Pero yo siento que... Alguien sin duda ocupe tu lugar. Sí. No, porque tal vez algún hermanito ya había ocupado el espacio. No, voy a jalar mis cosas otra vez. Luego, al momento de que te retiras de ya la casa de tus amigas, ¿para dónde te fuiste? ¿O qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Cuando yo me retiré de la casa de ellas, fue cuando conocí al papá de mis hijos. Yo andaba de novia de otro muchacho. De ahí mismo. No, Pues creo que fue motivo por el que yo me fui a vivir con ellas también. Y yo creo que por ahí. Y entonces, cuando yo ya me decidí a independizarme, por decir así, fue porque este muchacho habló con la chica que me dijo que me fuera a su casa porque él a ella la miraba como mi mamá. Entonces él le fue a pedir permiso a ella para poder cortejarme. Y así anduvimos de novios y después fue cuando decidimos vivir juntos. Ahí fue donde ya... Ahí todo iba pintando cambió. bien porque se presentó, Sí, pidió permiso. Exactamente. Era algo bastante formal. Era algo bastante formal. Entonces él habló con ella, le dijo que si le daba permiso para visitarme y para poder ser mi novio, ¿verdad? Entonces ella le dijo que sí, pero que respetáramos y que me respetara y que respetáramos el trabajo, porque en sí, aunque las ventas eran en la calle, era mi trabajo. Era un trabajo, era un ingreso. Ella de aquí no se puede ir hasta que termine el día, hasta que guarde la venta, y así, ¿verdad? Entonces este chico lo que hacía era que me ayudaba a cargar las cajas para salir más rápido, ¿va? Y así fue como... Cueste entonces, lo que cueste. Era Jacob trabajando. Y así fue como entonces ya empecé mi vida. Ya viviendo con él y todo. Y entonces ahí ya era como que, ¿cómo decirte? Buscar a mi mamá para que supiera que yo ya había hecho mi vida, por decirlo así, ¿verdad? Pero esa fue otra historia muy triste porque, como te digo, desde mi niñez nunca hubo comunicación de mamá e hija. Entonces no había esa confianza como que de llegar, mire mamá, le vengo a contar que yo me voy a unir con tal persona o algo así, ¿verdad? No que... ¿No había establecido un canal de comunicación? No, nunca hubo. Incluso este muchacho ya había sido mi novio, como a los 12 años, cuando yo todavía vivía con mi mamá. Y entonces La que es, vuelve. Entonces me recuerdo que cuando él me llegaba a buscar tiraba piedrecitas en la casa. Y salía mi mamá con un machete. Bueno, ¿quién está tirando piedras en la casa? Defendía su territorio. Y venía así, le caía mal que le llegara. ¿Y él nunca habló con tu mami ya? Cuando te Habló fuiste a vivir con él, ¿no habló con él? mi mamá, te voy a decir, cuando nació mi tercera hija. O sea, yo tengo 3 niños con él. Y entonces siempre la buscamos, incluso él me decía, ve y busca a tu mamá.
o ve, yo quiero hablar con tu mamá, pero como que yo era la que primero tenía que, ¿cómo decirte? Trabajar esa tierra, ¿verdad? No, pues le salieron con un machete, ¿no? Imagínate. Imagínate, ¿verdad? No, si tú regresabas en una pieza es porque las cosas iban a ir más o menos bien. Iban a ir más o menos bien. Es una historia muy larga, pero te voy a contar lo más esencial. Cuando ya yo decidí ir a buscar a mi mamá, yo dije, bueno, me va a perdonar porque me fui de la casa y yo quería establecer ya una bonita relación con ella. Recuerdo que yo llegué con mi primer bebé y le dije, el papá de mi hijo me mandó, me dijo, ve, anda con tu mamá y llévale al nene. Te aseguro que con el nieto te la vas a ganar. Y entonces ya yo llego y hablo con ella. Lo cual lastimosamente no fue así. ¿No funcionó? No funcionó. Como te cuento, el carácter de mi mamá era muy, muy rústico. ¿Qué sentiste? Mucha tristeza y mucho dolor. Yo salí llorando de esa casa. Te pegó muy duro. Me pegó muy duro porque yo Te llegué... pegó muy duro sentimentalmente. Sentimentalmente. Porque yo llegué, me recuerdo que fue para... ¿Cómo te dijera? Para una Navidad, me recuerdo. Para cumplir un año iba mi bebé. Porque yo no me decidía ahí porque yo sabía cómo era mi mamá. Y entonces me acuerdo que el papá de mi hijo hizo una canasta navideña. Con todo lo que lleva, ¿verdad? La canasta navideña. Y me dijo, Ana, enseñale al bebé a tu mamá y me vas a contar. Vas a ver que tu mamá te va a aceptar y entonces ya después ya llego yo. ¿O quieres que vaya yo contigo? No, mejor voy yo primero, le dije, porque yo sabía cómo era mi mamá. Recuerdo que yo llegué y le dije, y mis hermanitos contentos, porque yo siempre los visitaba, cada que podía los visitaba, yo les llevaba pan, yo les llevaba una despensita, incluso para sus cumpleaños yo siempre les llevaba, aunque sea una torta, una magdalena, porque ellos eran pequeños, no más pequeños que yo. Pero siempre llegaba cuando mi mamá no estaba, porque sabía que si ella estaba ahí, yo no les podía dar nada a ellos, ella me sacaba. Y entonces llegué y le dije, toqué la puerta y me abrió mi hermanita. Y entonces, ¿está mi mamá? Sí, ahí está, me dijo. Y yo entré yo feliz, va con el bebé y con la canasta. Mamá, le digo, buenas tardes, ¿cómo está? Y no me contestó. Entonces le dije, mamá, le vengo a presentar a su nieto. Yo no tengo nieto, no tengo nieto. Mi hija ya está muerta, para mí ya murió y ¡pum! Me tiró la puerta por la cara y atrás de mí iba el canasto. Así. Pero te puedo decir que ahora que yo ya soy mamá y te cuento esto, yo la comprendo, yo la entiendo. Ella tal vez no lo hizo porque en realidad no me quería. Ella me quería. Ella me quería mucho, pero yo siento que yo la defraudé. Tal vez no fui lo que ella hubiera querido. O sea, el no haber aprovechado cuando me quisieron dar estudio y yo no lo acepté. O sea, para ella yo busqué calle. Para ella yo decidí abandonarla y preferí la calle. Pero no fue tan así de calle, de decir que me voy a ir y voy a hacer cosas malas, no, que simplemente pues me fui a vivir con mis amigas, ¿verdad? Y entonces sí me pegó mucho, eso me dolió. Fue con mi primer hijo. Te digo que nació el segundo, ya no quise ir. Yo ya me había hecho a la idea de que, bueno, algún día mi mamá me va a perdonar o algún día mi mamá me va a buscar. Te digo que en esa etapa de mi vida, con el papá de mis hijos, asistíamos a la iglesia cristiana evangélica. Y entonces como que mi batalla, mi guerra era esa, luchar siempre, orar siempre, porque otra vez se entrelazara ese lazo entre mi mamá y yo. Y te puedo decir que cuando nació mi nena, para mí fue una sorpresa muy linda. De la nada, tocaron la puerta y cuando sentí era mi mamá. ¿Y cómo lo manejaste? Yo esa vez, yo lloraba, yo le daba gracias a Dios porque mi mamá había llegado a buscarme. Recuerdo que vivíamos en un palomar
y llegó la encargada de esa casa. Mi mamá trabajaba con esa señora en esa tortillería y esta señora ayudó mucho porque ella le hablaba a mi mamá de mí. Y como que ella le decía que, que buscara a sus nietos, que le diera gracias a Dios porque yo estaba viva y porque estaba bien y porque ella tenía nietos. Según me cuenta esta señora, ella le hablaba mucho a mi mamá de mí y de mis hijos. Y que sí, cuando nació mi nena, esta señora fue la que hizo de mi mamá, porque ella era la que me ayudaba, me decía, mire Claudia, cuando ya estaba a punto de dar a luz, ella me daba indicaciones, ¿verdad? Cómo yo hacer para que mi bebé naciera rápido. Incluso ella me preparó para ir al hospital. Y ella le contó a mi mamá que ya mi nena había nacido y que yo tenía mis 2 varoncitos, pero como eran añeros y la nena eran como que 3 chiquitines juntos, ¿verdad? Y entonces, no sé qué tanto le dijo ella a mi mamá, que cuando sentí mi mamá llegó. Yo me sentí realizada, yo me sentí bien contenta, porque sentí que al fin mi mamá me había perdonado. Yo me sentía culpable por muchas cosas, porque yo sé que le fallé, y yo sé que tenía merecido cómo me trataba. Y entonces llegó mi mamá, y ahí fue donde el papá de mis hijos encontró la oportunidad de acercarse a él. Y recuerdo que él fue el que le pidió perdón, no yo. Se acercó a mi mamá y le dijo, mucho gusto, doña Pedrina, yo soy fulano de tal, y yo soy el causante de que su hija, la haya abandonado. Recuerdo que le dijo él, yo soy el causante de que su hija no esté con usted, ya no regresará con usted, pero yo le quiero pedir disculpas. Y recuerdo que mi mamá, contenta con la nena, me fue a hacer la dieta de mi hija. Ahí ya empezó la relación entre nosotros. Fue como una como una segunda oportunidad para nosotras, porque como te digo, yo no sé qué es escuchar de mi mamá un te quiero, mucho menos darme un abrazo ni un beso, hasta hoy fecha. Ni yo se lo puedo dar porque no siento la confianza. Si yo me acerco a abrazarla, yo siento que ella me tira, que ella me va a rechazar. Pero yo la amo mucho. Aún así yo la amo mucho a mi mamá y tengo mucho que agradecerle. Pero te puedo decir que me siento muy satisfecha, agradecida con la vida y con Dios, porque ella ama a mis hijos. El amor que yo no recibí de ella palpable, lo veo en mis hijos. Ella juega con mis hijos, ella los abraza, ella los besa, cosa que no hizo conmigo. Y entonces yo con eso me doy más que agradecida con la vida, como te digo, y servida. Ok, está, qué afortunado, sí, yo sí. Sí, Dios guarde mi hija, son sus 2 ojos. Que yo le pegue a mi hija, que yo la regañe a ella, a veces darle a mi mamá un golpe al hígado. Sale otra vez con el machete. Sale con el machete. Sí, ya te digo. No, ya le conociste ese carácter. No. Sí, ya te digo que sí, pues así fue la historia con mi mamá y esa fue la historia de mi vida cuando empecé a hacer mi vida, pues ya. Empezabas. Ajá. Me encanta lo que describes de las acciones del que es el papá de tus hijos, de él ir y tratar de unir a de mamá unir e hija. a la mamá, a la hija, A mamá e pedir hija. perdón en nombre de la hija, afrontar y decir, yo doy la cara, yo fui la razón, en su momento se fue, pero yo tuve la culpa, yo fui la razón. Y pues las cosas al final, en algún momento platicábamos, no terminaron exactamente bien con esta persona. No. Lastimosamente No no. todo lo que brilla es oro a Y veces. así que no todo lo que brilla es oro, es cierto. No te puedo hablar mal,
porque a un principio como esposo fue buen esposo, fue buen padre, no te puedo decir barbaridades que no son, ¿verdad? Vino un cambio rotundo a la edad de 18 años de casados. Nosotros vivimos 5 años unidos y a los 5 años unidos nos casamos. Ya mis hijos ya estaban grandecitos. Entonces de él nació el que nos casáramos. Yo no quería casarme. O sea, desde un principio él como que nos casamos y yo no. No quise, no. Pero las cosas habían estado funcionando bien. Exactamente, estuvieron funcionando bien. Como te decía anteriormente, nosotros vivimos un matrimonio bajo el régimen del cristianismo evangélico. Entonces, bajo eso nacieron mis hijos y vivimos nuestros 18, casi 19 años de matrimonio. Fue una etapa, te voy a decir, a la adolescencia de mis hijos cuando empezamos ya con nuestros roces o problemas, ¿verdad? Y se vino a dar por una tercera persona, lo cual yo ya no soporté porque empezaron los golpes. Y entonces, ¿quién va a querer vivir bajo golpes, bajo palabras que te hagan daño? Y entonces para mí eso ya no era vida. Ya no era vida porque ya eran malas caras, ya eran malos tratos. Yo siempre he trabajado, siempre fui su hombro, su brazo derecho. Tú siempre trabajaste, tú siempre luchaste y siempre afrontaste las cosas. Y venías de una madre que te enseñó eso. Que me enseñó eso, exactamente. O sea, siempre trabajé. Y entonces, incluso con mis hijos, te puedo decir que a los dos trabajamos también, porque no te voy a decir, no, él no trabajaba, él fue irresponsable, no, sí fue responsable. Lo que sí, de que siempre yo fui como que la que aportaba en un cierto tiempo más. Hubo un tiempo que como que fue la que aportó siempre todo. O sea, yo trabajaba, él me daba cierta cantidad de su gasto, pero de ese gasto yo al invertirlo tenía que pagar colegio, casa, los servicios de la casa, los gastos de los niños, que no era solo colegio, era ropa, era medicina, era todo, ¿verdad? Entonces era como que yo aquí te doy, aquí está y ahí ves si te alcanza. Como que yo... financista y miras tú si te rindes. Exacto, yo eso es lo que tengo, eso es lo que te doy, entre comillas, supuestamente él, según, me daba su cheque total, lo que ganaba. Hasta aquí en sí yo no sé si en verdad eso era lo que ganaba o no, pero yo tenía que ver cómo rendir el dinero, ¿verdad? Y como que hasta cierto punto yo lo acostumbré, ¿verdad? Como que yo digo, está bien ser uno, apoyar al esposo. Yo no digo que no se apoye, está bien apoyar, pero yo ahora vengo a, ¿cómo decirte? A descubrir que hasta cierto punto hice mal, porque como que yo di todo. Yo, bueno, no te preocupes, lo que me das me alcanza, que yo le voy a dar vuelta, y como que se acomodó. Como que, bueno, yo esto le doy y yo ya me di cuenta que ella lo paga todo. Y ahí murió, ¿verdad? Y entonces sí, siempre trabajé, siempre he vendido. ¿Cómo fue darte cuenta de que había una tercera persona? Pues dirían por ahí el sexto sentido, ¿va? De uno, ¿va? Me empieza a asustar eso. El que no tengas pena, no pasa nada, ya voy a regresar. Él venía de trabajar, regresaba de trabajar. Siempre nos ha costado con los niños, ¿verdad? Y él siempre ganaba como que en aquel entonces, digamos, el sueldo base que era, no sé si de 700 o 800 quetzales. Entonces yo lo tenía que invertir y ya los niños estudiando como que ya se gastaba más. Entonces llegó un momento en que tuvimos que llegar al extremo de que yo trabajaba con mi mamá en una tortillería que ella tenía. Trabajaba
trabajaba con ella torteando y en las tardes, después de tortear, yo salía a vender. Entonces como que más me dedicaba a mi trabajo y él solo de su trabajo a la casa. Entonces como que empezó de que prácticamente me echó la culpa a mí, de que yo solo mi trabajo y que supuestamente lo estaba descuidando. Pero entonces él llegaba a la tortillería, al salir de su trabajo, llegaba y buenas tardes, ya vine y medio comía y se iba a la casa a bañarse, a cambiarse y se volvía a ir. Y así como que, ¿y esta a dónde va? Y se daba cuenta porque tonta no soy. Entonces, bueno, se fijaba de que yo me le quedaba viendo así como que, ¿y a dónde vas? Y yo digo, y por eso te digo el sexto sentido de uno, y a veces el hombre como que es un poco tontito. Porque él hubiera reaccionado como que sin nada. Lo que no sé qué gestos me miraba que yo hacía y solito como que casi daba vuelta. Porque era así como que, tranquila, no pasa nada, ahorita regreso. Solo voy a hacer un mandado. ¿Y qué creías que podía pensar yo ahí? Yo no le estaba diciendo nada. Yo solo lo miraba que regresaba bien bañadito, perfumadito. Y ahorita regreso y... En algún momento dijiste, un momento, aún no estaba acusándote. ¿Por qué te entregas? No te he acusado, espérate, dame chance Sí. de increparlo, ¿no? Y era así como que no pasa nada, ahorita regreso, tranquila. Entonces como que ya empezaba la duda, ¿por qué me dijo eso? ¿Verdad? Y entonces los cambios, ¿verdad? De que ya no son los mismos, ya hay algo que no hacen igual y que ya te hace como que si eso lo hacía cuando a mí me cortejaba, ¿va? Por supuesto. De esa manera se comportaba cuando me iba a ver. Y el momento en el cual te das cuenta, fue obvio, lo encontraste. No, nunca lo encontré. Siempre me decían, pero nunca lo encontré. ¿Él te lo confesó en algún momento? Sí. Como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Sí, a ver, Claudita, apóyame un poco en esto. Dale uno tú, dale. Duque. Betty, Duque. Ahí está. Duque. Eso. No, Claudita yo se enamoró de ellos cuando vino. Sí, yo a él me lo quiero llevar. Yo siempre, como te digo, he vendido de todo un poco. Entonces, por estas mismas amigas que te contaba a un principio, aprendí a lo que era vender en los bazares navideños que pone la municipalidad ahora, ¿va? Antes eran la Sexta Avenida. Pero últimamente empezaron a, ¿cómo decirte?, a acomodar a la gente en Plaza Barrios o en varios sectores, ¿verdad? Que ya no es la Sexta Avenida. Y entonces en la Plaza Barrios yo alquilaba un lugar, donde yo para el mes de diciembre ponía un lugarcito de lo que era empaque navideño. Y recuerdo que esa vez el papá de mis hijos siempre a él le gusta cocinar. Y entonces los fines de semana que él no trabajaba siempre nos llevaba comida, almuerzo y todo. Y me decía, decirle a mis amigas, ¿va?, que hoy no vayan a pedir almuerzo, porque hoy les voy a cocinar yo. Y él siempre nos llevaba comida a todos. De repente ya no nos llevaba comida. Ya los fines de semana ya no nos lo dedicaba a nosotros, lo que ya era con quien andaba. Y eso lo delató. Pero no fue tanto eso. Un 31 de diciembre todavía íbamos nosotros a la iglesia que te digo, donde asistíamos. Y guardábamos la venta rápido con mis hijos porque ellos me ayudaban a vender. Entonces, tratábamos la manera de guardar la venta rápido el 31 de diciembre porque nos íbamos a la vigilia de la iglesia. Y como ya tipo 10, 11 de la noche era muy difícil encontrar carro o taxi. Y entonces esa noche, como él no llegó a ayudarnos, siempre llegaba a ayudarnos a desmantelar todo, por decir así, porque había que entregar ya todo para ya el 1 de enero, que ya no hubiera nada ahí de los puestos navideños. Él nos llegó, nos agarró la tarde. Y esa noche bajamos a la casa casi tipo 11:30 de la noche. Con
corriendito nosotros a dejar las cosas para regresar rápido a la iglesia. Llegó él, el papá de mis hijos, estaba tomado. Cuando yo llegué a la casa, cosa que él no tomaba, no fumaba, y entonces estaba tomado. No se me olvida a mí esa fecha, no se me olvida. Esa vez llegué y de la nada me recibió con una patada en el estómago. Entré y abrimos la puerta y ahí sí que fue la patada voladora, porque yo abriendo la puerta y me dio en el estómago, me sacó el aire. Definitivamente me sacó el aire, pero él estaba tomado. Y así como que... ¿Qué reacción tuviste en ese momento? Te juro que yo creo que me desmayé. Hasta aquí no me recuerdo, porque yo solo recuerdo que me dolió el estómago, me pegó en el estómago. Hasta que como que ya volví en sí quizás. Me dijo que sí, sos una hija de la gran y que no sé qué. Y yo así como que, ¿y por qué? Porque estás molestando a mi novia, me dijo. Y yo así como que, repetime qué me dijiste. Un hombre de 40 y tantos años, con un matrimonio de 18 años, hijos adolescentes. Según me pegó, porque yo había llamado a su novia, me dijo, amenazándola, de que si ella no lo dejaba a él, sus hijas iban a aparecer en bolsas plásticas. Y entonces me dijo, claro, amenazaste a mi novia, me dijo. Y yo ahí fue donde yo me di cuenta que había una tercera persona. O sea, yo ya lo venía sospechando desde que te cuento que él llegaba y me decía, no pasa nada, y salía bien bañadito y todo, y que ya no nos atendía como antes, él ya no nos consentía como antes. Te estaba agrediendo por una tercera persona. Me estaba agrediendo por una tercera persona. Esa vez recuerdo que se metió uno de mis hijos a defenderme, porque él se puso automáticamente brusco, nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así, esa vez me pegó y me pegó por esta señora. Según porque ella le dijo que yo había puesto a una persona, según Anónima, que dice que le dijo, mire, la llamo de parte de doña Claudia, que dice que si usted no deja a su esposo, sus hijas van a aparecer en bolsas plásticas. Así es que o lo deja o sus hijas van a pagar las consecuencias. Imagínate decirle yo a alguien, mire, llame a doña fulana y dígale que de parte mía y que sus hijas van a aparecer muertas. Y entonces ahí fue donde yo ya supe que era nada con una persona. Entonces... ¿Te dolió ese acto? Me dolió mucho. Me dolió mucho porque, como te digo, yo hasta hoy me pregunto y siempre se lo pregunté a él, ¿en qué fallé yo? ¿En qué fallé yo? Nunca salí de mi casa. Siempre fue de vender a la casa y si no estaba vendiendo, siempre en la casa, haciendo lo posible de que su ropa intacta, tenerle limpia su ropa, su comida. O sea, yo me catalogo no porque sea yo ponerme en alto, no. Yo sé que yo como esposa, como mujer, di lo máximo. Infiel, te puedo decir, mi tiempo había, con 3 niños, con el trabajo y dedicándole a él. Estabas abnegada a tu familia, abnegada a tu matrimonio. Exactamente, sí. Y a mis hijos, o sea, te puedo decir, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Ese día terminó todo con tu esposo? Terminó todo, como pude, te digo, yo vivía en una casa donde es como un asentamiento. Cabal donde me fue a traer hoy Nancy, ahí vivíamos. Entonces había que bajar un montón de gradas y como pude, esa misma noche yo dispuse ir a ponerle una denuncia. Yo le fui a levantar una denuncia sobre violencia intrafamiliar. En ese mismo momento, imagínate un 31 de diciembre, yo en el MP poniendo una denuncia. En vez de estar celebrando con mis hijos, ¿verdad? Un año nuevo, fue un año muy, muy duro, muy triste
Te dolía que el ciclo doloroso. cerrara así. Exacto, bastante, porque como te vuelvo a repetir, nunca me vi en esa situación, nunca pensé, nunca imaginé que él se fuera a comportar de esa manera, porque como te digo, mi matrimonio siempre yo lo vi bien, siempre lo vi bonito, siempre fue algo como que sin, sin tacha se podría decir, era algo muy bonito, no sé cómo fue que, no sé decirte si se salió de mis manos o de las manos de él, no sé explicarte cómo pasaría, pero sí fue muy duro para mí porque como te digo, 18 años de matrimonio y aparte de eso ya nos conocíamos nosotros desde que yo tenía 12 años. Era una vida, ¿no? Sí, prácticamente una vida, yo fui novia de él. Una mocosa se podría decir, ¿verdad? Una mocosa se podría decir, y entonces sí, para mí fue bien duro porque nunca esperé que mi matrimonio terminara así de esa manera, pero yo decidí terminarlo. Yo decidí terminarlo porque él no se quería ir. Él me decía que él no quería dejar a sus hijos, que no sé qué, pero él quería seguir con la persona y viviendo conmigo. O sea, él quería que yo aceptara que él iba a tener su relación y yo viviendo con él. Y entonces así como que... Dijiste, los tiempos han cambiado, pero exacto, no tanto. No tanto, exacto. Incluso tuve como una pequeña discusión con la mamá de él, que me perdonaba, que en paz descanse, no tendría por qué hablar de ella. Pero en una ocasión me dijo ella, mire, me dijo, es que los hombres son así, me dijo. O sea, ella me dio a entender de que yo tenía que perdonarlo a él y aceptar de que si él se iba, él iba a regresar. O sea, que yo tenía que aceptar que él se tenía que ir porque todos los hombres eran así. Tienen sus quereres, se van con sus amantes y a los años o al tiempo regresan con uno. O sea, me dio a entender que yo tenía que aceptar esa vida y que perdonarlo, que no, o sea, que no echara a perder mi matrimonio de esa manera. Pero como tú dijiste, ya no son los mismos tiempos. Ahora ya uno ya piensa diferente, como que hay más libertad y como que se respeta más uno como mujer, ¿me entiendes? ¿Verdad? Tanto hombre como mujer, porque como hay hombres violentos, hay mujeres también violentas. No ¿verdad? habías luchado tanto tú y no habías trabajado tanto tú como para aguantar una situación de esa forma. No podías sacrificar tantas cosas como incluso permitir que se diera eso por tus hijos, por tu persona, por mi persona, exacto. por lo que te inculcó tu mami, por el el trabajo de tu mami. El trabajo de mi mamá, exactamente. Y ¿cómo se llama? Te digo, me costó mucho tomar esa decisión, el terminar yo esa relación por mis hijos, porque ya eran adolescentes, no eran pequeños. No eran pequeños, y quiera que no, ellos también sufrían la ausencia de su papá. Él era su papá, él era mi esposo, pero más sin embargo, yo lo comenté con ellos. Y como te digo, no fue allí donde yo empecé a sufrir violencia, no, que eso ya venía de como de 2, 3 años atrás. Que yo no tenía la certeza de que él andaba con alguien, era diferente, pero o sea, él ya venía teniendo relación con alguien, ¿verdad? O sea, su actitud, su carácter y todo había cambiado. Y entonces yo hablé con mis hijos y les dije, mis amores, yo con su papá ya no puedo vivir. Yo ya no soporto tanto que me esté maltratando y que los trate mal a ustedes también, que por nada se enoje, por nada todo era violencia, les gritaba o ya les quería pegar, o sea, era como que ya no se sentía bien ahí tampoco, ¿verdad? Pero no se animaba tampoco a dejarnos. Entonces yo le dije a mis hijos que yo la decisión que quería tomar era separarme de él, pero que quería comentárselos, una porque ya me entendían y otra porque ellos se daban cuenta de la vida que yo estaba llevando con ellos. Entonces entendieron. Me dijeron que mami, por tu bien y porque te queremos ver feliz, adelante.
por nosotros, no te preocupes. Pero ¿te imaginas ellos? Me dolió más verlos a ellos que terminar mi matrimonio. Pero asimismo también eso te dio fuerza. Me dio fuerza porque tenía el apoyo de mis hijos. Tenía el apoyo de mis hijos y sabía que por ellos yo tenía que seguir luchando, ¿verdad? Y no iba a ser nada difícil porque siempre había luchado por ellos, siempre he trabajado por ellos y siempre apoyé al papá de ellos, siempre lo apoyé en todo. Entonces para mí no iba a ser difícil. Para mí no iba a ser difícil porque yo estaba acostumbrada a trabajar siempre. Ahora que tú me hablabas sobre el apoyo, la fuerza que te dio el ver a tus hijos afrontarlo así, el ver a tus hijos respaldarte de esa forma, viene una etapa en la cual empiezas a marcar vidas, empiezas a luchar inicialmente por tu familia y marcas vidas con cada persona que tocas diariamente. Tengo acá algo que me lo estoy deleitando desde hace buen rato. Tengo acá algo que me estoy deleitando hace buen rato, algo tradicional, algo de nuestra historia, algo que ha marcado infancias, Sí, ha marcado muchas infancias. Infancias. Sí, llegas a la escuela y miras un chocobarán y decís, no me aguanto hasta el recreo, lo comprabas, me pasó muchas veces a mí. Me encantaría que compartieras, como te decía, empiezas a luchar por ti y a marcar a muchas personas y a ser inspiración para mí y para muchas personas. No lo digo por halagarte, lo digo porque es algo muy, muy cierto. Gracias. Ahorita me gustaría que nos comentaras cómo fue que dices, bueno, como voy para adelante y sigo por mí, por mi familia, por mi mami, por mis hijos, por todos. Y me gustaría a mí que me comentaras cómo iniciaste otra vez. Pues siempre con mi negocio, te voy a decir, cuando yo decidí, que le dije al papá de mis hijos que, como decimos muchos, por mutuo acuerdo decidimos dejarnos, recuerdo que él me dijo, ¿estás segura que querés que me vaya de tu vida y de la casa? Sí, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo. Porque ya no te soporto, yo porque ya no siento nada, tú dices que tienes a otra persona, dices que tienes a tu novia y que la quieres mucho, pues vete con tu novia y yo me quedo con mis hijos. Entonces me dijo, está bien, me dijo, yo me voy, me dijo. Pero eso sí, me dijo, un pie yo en la calle, me quiso como chantajear. ¿Cómo vas a hacer para trabajar? Me dijo. Porque él sabía que el dinero que él me daba yo lo invertía. O sea, yo no era solo recibir el gasto y con esto pago casa, pago esto y ahí se moría el dinero. No, yo invertía lo que él me daba y de esa inversión era que yo pagaba todo. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer para trabajar, para invertir? Y recuerdo que le dije, tengo 2 manos, tengo 2 pies. Gracias a Dios estoy bien de salud y todo, le dije, no me falta nada y tengo voluntad para seguir adelante. Y mis hijos, porque yo voy a seguir luchando. Pero ¿cómo vas a invertir? Me dijo, si yo ya no te voy a dar dinero, me dijo. O sea, yo me voy de la casa, pero de mí no vas a recibir nada, me dijo. No me importa, le dije. ¿Estás segura? Me dijo, sí, le dije. No me importa. Yo ya maquinando, ¿verdad? Yo, bueno, voy a pedir prestado por acá, voy a pedir prestado por allá, ¿verdad? De alguna otra manera yo tenía que salir adelante, pero no iba a seguir soportando su violencia solo porque me iba a dar dinero para seguir invirtiendo. Entonces empecé a trabajar con mi mamá en la tortillería. Recuerdo que mi paga era la comida de mis hijos. Era la paga que mi mamá me daba, la comida de mis hijos. Entonces yo tenía que ver cómo juntar para pagar el alquiler. Y todavía los pasajes de ellos, porque tenía uno que estaba por graduarse. Cuando nos separamos de él, tenía un niño que ya estaba en prácticas, en vísperas de graduarse, el otro que estaba cerrando tercero básico y la niña que estaba saliendo de sexto primaria. Eran 3 graduaciones, ¿no? Y pagar el alquiler. Entonces, este trabajo lo tengo como desde hace 20 años o más.
Y entonces procedí a pedir préstamo. Y así fue como seguí mi trabajo hasta hoy fecha. Es lo que me ha sacado adelante, es como yo, como decirte, interactuado con todo lo que veo, cualquier fruta que miro, yo la pruebo, la congelo, la chocolato. Bueno, si está buena, mis degustadores siempre fueron mis hijos. Ya prueben esta si les gusta. En el área de control de calidad. No, mami, te faltó chocolate. Exacto. Esta manía no está crujiente, mami. Estás bajando calidad. Y ellos fueron, ahí sí que mi motor, ¿verdad? Para seguir adelante, pero te digo que no sé si tu pregunta era cómo es que inició este trabajo o desde cuándo fue que... Bueno, ya me las contestaste. Bueno, sí, ¿verdad? Ya me las contestaste. No solo eso, no solo eso de continuar hacia adelante. Y tú ahorita mencionabas, veo una fruta. Yo me recuerdo cuando llegué a tu casa, te visité, vi los chocobananos y dije, ah, qué rico. Y sacaste un chocofresa y yo dije, ah, qué rico también. Mira, me encantaban los tengo chocopanes, me encantaba. Y no has probado el chocomango. Y dije, no, las morenas. Yo dije, wow. No, si me pienso una fruta, me la sacas con chocolate. Yo me recuerdo que cuando yo empecé este trabajo, como que voy a retroceder un poco. Todavía vivíamos con el papá de mis hijos. Recuerdo que ellos estudiaban en un colegio ahí por Villalobos 2 y llegó un momento que nos estancamos. No podía pagar mensualidades de ellos. No sé si hubieron 3 o 4 mensualidades que nos habíamos atrasado. Y yo siempre como que trabajado o me voy a lavar o me voy a planchar, igual que mi mamá. De una u otra manera yo tenía que ver cómo aportar algo en la casa. Pero en ese entonces yo no tenía otro ingreso más que el gasto de él y que de vez en cuando que un lavado, una planchada. Y entonces se dio que se acumularon 4 meses de colegiatura. Pero esos 4 meses se multiplicaban a casi año y medio, porque eran 3 niños. Entonces 3 por 4, 12, ¿va? Ya debías un año. Un año de colegiatura, ¿va? Y la maestra siempre fue como que buena gente con nosotros y que gracias a Dios los patojos eran como que, como te dijera, les gustaba mucho el estudio. Entonces eso me ayudaba a que a veces les dieran media beca o que a veces ella me decía, mira, no tenga pena, este mes no me lo págueme el siguiente, pero trate la manera de estar al día. Pero esa vez ya era mucho, 4 meses. Entonces recuerdo que la directora me dijo, mire Claudia, doña Claudia me dijo, usted tiene refri. Y casualmente me acababa de regalar una refrigeradora el papá de mis hijos. Y le dije, sí tengo. Mira, me dijo, ¿por qué no vende chocobananos? Me dijo. ¿Eso cómo se vende? Me dijo. A los niños, me dijo, ¿qué niño no come chocobananos? Me dijo. Y usted se da cuenta que yo no doy permiso para que pongan ventas afuera del colegio. No me gusta, me dijo, porque dejan sucio, me dijo, y los que vienen a vender no recogen la basura que los niños dejan. Pero por ser usted, me dijo, le voy a dar permiso, me dijo, para que venga a vender al colegio, me dijo. Pero le voy a dar un secreto, me dijo. No haga chocobananos, me dijo. Haga chocouvas, me dijo. Con ella fue que aprendió el hacer chocouvas. Estoy hablando tenía a mi hijo grande como 5 o 6 años, tal vez ahorita ya tiene 27. Y entonces me dijo, siempre traiga el tradicional chocobanano, pero entre ellos haga chocouvas y compre chocolate blanco y haga chocolate banano con blanco y negro, me dijo. Y va a ver que se le van a venderme. Y con eso vaya juntando. Y va a ver, me dijo que eso la va a ayudar y primero Dios se pone al día en el colegio. De verdad, le dije yo, sí, me dijo. Y yo ya me fui con eso, con esa idea en mi mente. Pero ¿y ahora de dónde voy a sacar para invertir? Y me
acuerdo que esa vez del gasto que me dio el papá de mis hijos, me sobraron 40 quetzales. No se me olvida, 40 quetzales. Bueno, dije 40 quetzales, me fui al guarda. En ese entonces, el quintal de banano costaba, creo que 50 quetzales. Y la roba, como entre 10, 15 quetzales la roba. Me acuerdo que compré 15 quetzales de bananos. Una bolsita de chocolate, en ese entonces costaba 5 quetzales, ya eran 20 quetzales. Los palitos, y haciendo mis cuentas, compré una hielera de Duropor de 15 quetzales. Bueno, con esto voy a empezar, pero me salieron 50 bananos. Y de esos 50 bananos, me recuerdo que regresé como con 150 quetzales. Se me vendieron los bananos, ese día llevé solo bananos. Ya con los 150 quetzales, yo ya bien contenta, ¿no? Porque la directora me dio permiso de vender en el colegio. Y lo que me ayudó es de que todos, la mamá de Corindo está vendiendo chocobananas. Que en todos lados ellos son Corindo. A ellos no les dicen su nombre, siempre es su apellido, Corindo. Ese es el apellido del papá de ellos. Entonces, la mamá de Corindo está vendiendo chocobananas, decía, ya iban todos pues, a comprarle a la mamá de Corindo. Y así fue como terminé ese día mis chocos. Al otro día, entonces ya llevé las uvas. Pero recuerdo que una vez nosotros vivíamos en Altos de Bárcenas y el colegio quedaba en Villalobos 2. Entonces tenía que tomar bus para llegar allá. El traslado era. Exactamente. Y una vez me dieron la hielera en el bus. Señor, ¿qué vende? Me dijeron en el bus. Chocobananos. Y así venía en el camino y ya la gente me preguntaba. Ah, puchica, dije yo. Pues ahora ya no voy a vender solo en el colegio. Y ahí empecé a vender ya del camino al colegio. Y a veces cuando llegaba al colegio ya no llevaba chocobananos. Entonces ya esos 150 ya se volvieron 300 quetzales. Ya después, entonces ya empecé a pagar el colegio, gracias a Dios me puse al día. Y entonces ya empecé a ver de que el gasto que me daba el papá de los niños ya no hacía primero mis pagos. Sino que entonces mejor lo invertía primero y después empezaba a sacar que para el colegio, que para la casa, que para... Pero entonces ya yo no sé si muy sincera o tonta, no sé cómo querrán verlo. Yo llegaba contenta con mi esposo y le decía, mira, fíjate que vendí tanto. Y él así como que los ojos. Te compré otra refri. Y entonces, mira, vendí tanto. Nunca le oculté cuánto ganaba. Nunca. Yo siempre le decía, esto invertí hoy, esto gané hoy. Entonces él ya sabía que yo tenía para pagar todo. Ahí fue donde como que lo fui acomodando, ¿va? Pero ya te digo que de invertir 40 quetzales, llegué a invertir 500 quetzales. Ya era para la semana, para el mes. Entonces, ya era el ingreso fuerte de tu casa. Sí, entonces ya empecé a ver yo de que ya no se vendía solo el chocobanano y solo la uva. Ya una vez en Hiperpaís fue donde en aquel entonces Hiperpaís era que había por Santa Clara. Vi que había chocomango, del mango Tommy. Ah, dije yo, voy a meter chocomango, dije yo. Y empecé pues con el chocomango, y ahí metí el coco, y ahí cada fruta de temporada. Con decirte que hasta el nance. Y la gente así como que, choconance. Sí. Y en ese entonces yo no tenía carreta. En la cabeza me llevaba la hielera. Era más grande que la que traigo ahí. Era el doble de esa, una gran hielerona. Y entonces yo ya no me bajaba hasta el colegio a vender, lo que me venían esos carros, esas camionetas de Altos de Bárcenas. Y no sé si tú conoces la cuesta de Villalobos. Sí, la conozco. Ahí me bajaba. Y empezaba a subir toda esa cuesta con mi hielera en la cabeza, ofreciendo en todas las bodegas que hay ahí, porque ahí bodegas hay, ¿verdad? Talleres y de todo eso. Y ahí empezaba yo a ofrecer todo eso. Imagínate esa subidona con la gran hielerona. Sí. Y así me venía yo vendiendo hasta llegar al colegio. Yo ya regresaba con mis hijos, ya sin venta.
Y así hasta el día de hoy. Saqué adelante a mis hijos para decir que todo... Hay una cuestión que fue algo que nos marcó a todos recientemente. Me cuentas esta historia muy entusiasmada, o esta historia repasando los momentos de éxito, el gran auge que te dio, lo bonito que fue ver que el negocio se expandió, prosperó y se hizo grande, grande. Pero, pero no todo fue fácil. Al inicio no logró ser fácil, requirió esfuerzo, pero recientemente hubo una situación que nos obligó a todos a adaptarnos a una nueva realidad, a posponer muchas cosas, a no solo a posponerlas, sino simplemente a veces a cerrarlas por completo. Que fue la pandemia que nos golpeó, nos tuvo en el suelo y nos siguió dando muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo viviste tú la pandemia? Te cuento, ya a esta etapa ya mis hijos ya adultos, ¿va? Entonces se vino a dar lo de las benditas redes sociales, ¿verdad? Ahí sí que como que empezar a usar, a saber usar lo que es Facebook, pues ya sabíamos, ¿verdad? Pero ya como que empezar a abrir, ¿cómo decirte? ¿Cómo explicarte? Empezar a promover mi venta por medio de WhatsApp o por medio de las páginas que hay en Facebook. Entonces, recuerdo que mis hijos trabajaban en dos, siempre les ha gustado trabajar en lo que es cafeterías, cosas de comida o ya sea panaderías. Y entonces ellos tienen motocicleta. Y entonces el mentado toque de queda no podía salir. Y entonces yo empecé en la página del barrio, como te cuento, yo crecí en lo que es Barrio Gerona y ahí mismo volví a vivir ahora, regresé a vivir a Barrio Gerona. Entonces me uní a la página del Barrio Gerona y ahí empecé a publicar lo que era mi venta. Bueno, hoy les tengo chocobananos y empezaba a mostrar lo que hacía, ¿verdad? Hoy voy a andar por el barrio cuando sí se podía salir. Hoy voy a andar por el barrio, voy a andar cargando lo que hago, chocomanías, chocofresa, lo que sea. Y entonces ya ponía que bajo pedido. Entonces mis hijos me empezaron a ayudar también. Ellos con sus amigos empezaron a ofrecer mi producto. Y entonces eso fue lo que me ayudó durante la pandemia. Trabajé lo que fue bajo pedido. Incluso llegaban hasta mi casa personas de la zona 15 y así como que, uy, vienes de la zona 15. Me decían, fíjese que vi en la página que usted vende morenitas y se ven bien deliciosas. Bueno, sí, soy yo. O llegaban, mire, fíjese que fulana de tal me recomendó con usted. Y entonces ya llegaban a buscarme a la casa. ¿Viste un monopolio? Algo así. Y entonces eso me ayudó durante la pandemia, que empecé a publicar mi producto y mucha gente llegaba a comprarme o me pedían y yo tenía que ir a dejar, o mis hijos me hacían un favor de ir a dejar. Te digo que hasta Matitlán llegué a dejar pedidos. Mi hijo me decía, mira mamá, alístame tanto, en Amatitlán quieren 50 chocofresas, 30 chococremas y 30 chocomanías. Y yo así como, ¿es en serio? Sí, mamá, hasta Matitlán, en la moto llego rapidito. Fronteras. O sea que ellos también me ayudaban, como que en vez de decir, ay, mi mamá, no te van a llegar. Bien, hombre, arreglarlos bien, me extraña, mamá. Y ellos como que me motivaban también, ¿verdad? Y te digo que hasta Matitlán llegaban mis chocomanías. Te motivaban a ti y me motivaste a mí, nos motivaste a todos. Desde el día 1 yo platiqué contigo, nos tomamos un café, compartimos una magdalena y yo dije, esto no me lo quedo solo yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer para que
para que esto trascienda, así como trascendió tu producto, trascendió en zonas, municipios. Encontré la plataforma de YouTube que me dio la oportunidad y dije desde el día uno, esta tiene que ser mi entrevista, Muchas esta gracias. persona tiene que llegar Te lo a mi agradezco canal, mucho. fuiste la inspiración. No pusimos Corindo porque al final esa marca está registrada y no la queríamos usar. Sí, te agradezco mucho. La verdad es que, soy honesta, muchos me dicen, no eres la primera persona que me dice, cuando hablo de mi trabajo, es que me dicen, es que me gusta hablar contigo o con usted, porque es que cuando usted habla de su trabajo, es así como que, no sé, me dicen, a usted su trabajo, ¿qué le inspira a hablar así de su trabajo? Y yo siempre les he dicho, a mí mi trabajo me gusta. También te gusta bailar, no solo tu trabajo. A mí mi trabajo me gusta, yo amo mi trabajo, les digo yo. Pero bueno, el baile es otro. ¿Qué te hizo más viral? ¿Tu trabajo? ¿La inspiración? Porque no te lo quedas tú explicas cómo lo haces, tú le compartes el emprendimiento a muchas personas, a quien quiera este emprendimiento, Sí, cómo te puede buscar en tus redes? bueno, más que todo es en TikTok. Empecé por TikTok, ¿verdad? Yo dije, bueno, me puse a pensar, cuando yo, como tú decías, no todo fue fácil. Siempre tuve también mis días difíciles. Cuando yo empecé mi trabajo, a mí me costó mucho. Lo primordial fue la plata, porque si no hay para invertir, ¿cómo vas a trabajar? Y después, ¿cómo prepararlo? Yo como que experimenté algo que mi mamá decía, me dice siempre, no, es que uno siempre tiene que experimentar, uno tiene que probar si salió bueno y si no, pues hay que seguir hasta que las cosas salgan bien. Ella siempre me dice, echando a perder se aprende. Y así lo hice. A mí nadie me enseñó. Yo a veces decía o preguntaba, cuando alguien le miraba yo, por decirte algo, el chococrema. Mire, disculpe, ¿cómo podría ser yo el chococrema? Ay, no sé. A mí así me lo vendieron. O sea, nunca nadie me dio un tip. Y yo sé lo que es, lo que se siente, pues, querer hacer algo y que no te ayuden a Lo que es hacerlo. picar piedra. Exactamente. No es fácil, no toda la gente te va a dar su tip. Y entonces vine yo y no sé, de la nada. Me salió, bueno, voy a abrir TikTok y les quiero mostrar a la gente, enseñarle a las mujeres, a muchas mujeres que en realidad sí se puede salir adelante y que muchas, como dicen, les da vergüenza vender. O alguien me dijo, es que salir a vender como usted y ofrecer, es cierto, se quiere carácter, no es fácil. No es No es fácil. fácil el salir a vender. Mi mamá me dice, es que yo salgo a vender, pero, ay, si la gente quiere que me pregunte. Y mi mamá me tacha de loca, me dice, es que vos pareces loca, ¿cómo gritas? Mamá, pues si no grito no vendo. Entonces yo tengo que ofrecer mi producto. Y te digo, pues de ahí nació, o sea, nació el hacer TikTok, ayudar a mujeres a que puedan emprender, de que a veces dicen, es que no me voy a trabajar porque no quiero descuidar a mis hijos, o si los dejo cuidando tengo que pagar y no me alcanza entonces lo que voy a ganar, donde voy a trabajar. Entonces yo viví eso también. Entonces dije yo, bueno, les quiero dar una idea. Alguien me dijo, pero ¿qué beneficio sacás el enseñar lo que vos sabés y mostrarle a la gente cómo hacerlo? ¿Qué ganás? Te están pagando, alguien te patrocina, o alguien llega y mire, gracias por enseñarme, tenga. Pues no, la verdad no, nada de eso hay. Solo impacta una Pero vida. gano, sí, solo gano la satisfacción de poder enseñarle a alguien lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo. Y gano, ahí sí que más que la bendición de Dios, y me siento contenta cuando más de algún comentario
oye, tú eres mi inspiración, gracias, cada vez que miro tus videos me motivas. O a veces algún comentario, oye Claudia, ¿me puedes enseñar cómo hacer para que mi producto no se deshaga? Yo salgo a vender y se me descongela. O mira Claudia, fíjate que lamentablemente mi esposo falleció, tengo que hacerme cargo de mi papá y de mis hijos, pero gracias porque a tus videos ahora sé de qué manera trabajar desde mi casa sin descuidar a mis hijos. Y créeme que para mí eso es satisfactorio. Entonces me encuentran como Chocofrutas Elizabeth Ishpata en TikTok. Y aquí vamos a estar dejando el link en la caja de la descripción. Vamos a estar dejando tus redes, el link. Si ustedes tienen alguna persona que al igual que Claudita tenga una historia inspiradora, si al igual que Claudita tengan algo que enseñar, tengan algo que compartir con nosotros acá en la familia de Háblame de Ti, por supuesto están más que invitados en dejar sus comentarios, en etiquetarle acá abajo. Si te ha gustado, pues déjanos un pulgar arriba. Y a ti, Claudita, a todas estas personas que te pueden encontrar en Chocofrutas y a todas estas personas que en algún momento te han dicho ha sido mi inspiración y que ahora pues pueden conocer un poquito más ampliamente lo que es tu historia, tu vida, tu recorrido. No sé si pudieras pues regalarles unas palabras adicionales a todas las personas que te conocen y que hoy en día van a conocer una historia más amplia de lo que es tu persona. Pues no me queda más que agradecerles el apoyo que me han brindado las personas que me siguen por TikTok. Yo les agradezco mucho porque la verdad para mí esto empezó como un entretenimiento, se podría decir, ¿verdad? Ya que estábamos hablando de la pandemia, para mí fue como un entretenimiento y querer dar a conocer, inspirar a muchas mujeres a que enseñarles y demostrarles de que sí se puede salir adelante, de que el hecho que no tengamos al papá de nuestros hijos al lado o el apoyo de nuestros propios papás, tenemos dos manitas y podemos salir adelante. Todo es cuestión de tirarse al agua, ¿verdad? De dejar todo atrás, perder el miedo. Y pues muchas gracias por cada comentario que me han dejado. Créanme que para mí es satisfactorio porque me hacen sentir que vale la pena los videos que subo y de que sí les han sido de utilidad. Entonces, que Dios me los bendiga mucho y espero pues que sigan compartiendo mis videos y que sean de bendición para ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ti por la invitación. Gracias a ti y pues nos vamos a lanzar también. Es que ya me lo estaba aguantando hace buen rato, me estaba aguantando. Entonces, nos vamos a lanzar también. Yo creo que ahora ya se guardaron. Se aguantó un poco. Se aguantó un poco. Les agradecemos a ustedes por haber llegado hasta este momento de la entrevista. Les agradecemos a ustedes por todos sus comentarios, por haber dedicado su tiempo. A ti muchas gracias, Claudita, infinitas gracias por haber venido aquí, por haber aceptado. Nos costó un trabajo increíble llevar a cabo esta entrevista el día de hoy. Nos costó gotas de lluvia. Vamos a dejar acá su link de sus bailes, porque la vida no es solo trabajo, también es un poco de distracción de vez en cuando. Les agradecemos muchísimo, infinitamente. Y pues compártelo, mándale el link a algún amigo, a algún familiar, a alguien que tú creas que le va a servir, que le va a encantar. Y pues hasta la próxima semana estaremos compartiendo más entrevistas con personas increíbles como lo es ahorita. Quisiéramos agradecerte y mandarte un abrazo hasta casita y esperamos que lo hayas disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Hasta la próxima semana.